El cerebro ha sido desde entonces uno de los objetos de estudio más intrigantes de la ciencia, y gracias a investigaciones cada vez más minuciosas, se han logrado desentrañar los fundamentos biológicos de su funcionamiento. La interrogante sobre cuál es la fuente de las sensaciones de placer y de dolor en la época de Hipócrates evolucionó a preguntarse qué es la inteligencia y cómo se mide. Entonces, ¿el test de CI no es más que una herramienta para el diagnóstico? Por retraso en el aprendizaje, Binet dio palos de ciego durante 10 años. 10 años de borradores, de pistas falsas, antes de dar con el cuestionario adecuado que permitiera evaluar las respuestas que debían dar los niños de cada edad, como completar este dibujo, enumerar, describir o contar lo que pasa en estas imágenes. Él desarrolló la idea de una edad mental, es decir, que podíamos tener un niño de 10 años con la edad mental de uno de 8 o un niño de 5 o 6 años con la edad mental de uno de 7. El psicólogo Georges Cognet es uno de los mayores especialistas en el test de Binet. Es el autor de la última versión actualizada del test. Según Binet, todos los test de cociente intelectual se basan en la comparación entre las respuestas de un individuo y las de su mismo grupo. Binet, en su test, organizó las cosas según grupos de edad. Es decir, a un niño de 4 años le correspondían determinadas preguntas. Pero si después respondía correctamente a las preguntas correspondientes al grupo de 5 años, se seguía con el siguiente grupo. Así es como se determinaba si un niño de 4 años tenía la edad mental de uno de 5 o 5 y medio. Cuando publicó su test, parecía obvio que era el buen camino. Antes, para medir la inteligencia, se recurría a sus componentes básicos como la capacidad para procesar datos rápidamente, la capacidad de repetir cifras, mientras que Binet se basó desde el principio en lo que él llamaba procesos mentales superiores. Medir el razonamiento, la deducción. La invención de Binet puso fin a las creencias del siglo XIX, cuando los científicos afirmaban que podían localizar las capacidades intelectuales en el cerebro. También era la época de los primeros genetistas, cuyo sueño era medir la inteligencia del mismo modo que el peso o la altura. La escala de Binet dio la vuelta al mundo, aunque no necesariamente para ayudar a los niños en la escuela. Fue traducido al inglés, casi palabra por palabra. Y al cruzar el Atlántico, los resultados del test se convirtieron en una ecuación. Fue un alemán quien, con una especie de finta, en cierta manera creó un ratio, el llamado cociente, que se obtenía al dividir la edad mental por la edad real y multiplicando el resultado por 100. A principios del siglo XX, el cociente intelectual era esa ecuación. Por ejemplo, si un niño de 9 años obtenía una edad mental de 9 años, 9 dividido por 9 y multiplicado por 100 daba un cociente intelectual de 100. Si el mismo niño solo llegaba a contestar a las preguntas del grupo de 7 años, su CI caía a 77. El CI, una cifra sencilla, fácil de comprender y también fácil de confundir con la inteligencia.